La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Vámonos a más información, vámonos a más noticias. Saludo en la mesa de análisis a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Gracias, amigos del auditorio, por continuar con nosotros. Miren ustedes, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es un día de luto nacional, dijo el presidente. Hoy es un día de luto nacional, se conmemoran los 8 años de la desaparición de estos jóvenes. Ya se ha informado de que vamos a coadyuvar con la investigación, que se ha avanzado, se está rompiendo el pacto de silencio e impunidad y vamos a continuar haciendo justicia, dijo desde Palacio Nacional. Manifestó su apoyo a las familias. Un abrazo a los papás, mamás de los jóvenes. Hoy, como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que ocurrió, tampoco que se castigue a los responsables. Hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia. Hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren que se resuelvan estos problemas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la antesala de las protestas por el aniversario de la desaparición ocurrida el 26 de septiembre del 2014 y tras las afrentas de la semana pasada en el campo militar número 1 y en otras instancias de gobierno. López Obrador indicó que se garantizará la libertad de expresión y el derecho a disentir, pero pidió evitar la violencia, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En medio de todo esto, Javier, la Fiscalía canceló al menos 21 de los 83 órdenes de detención por este caso de Ayotzinapa que se había pedido en agosto. Documentos en poder del periódico El País revelan un conflicto entre la dependencia que comanda Alejandro Hertz y la unidad que investiga la matanza de los estudiantes y encargada de girar estas peticiones de arresto. Esta noticia pues ha explotado en las últimas horas. En medio de todo esto, también una hija de José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, detenido, por cierto, durante estos años y todavía no sentenciado, a pesar de que ya tiene años en prisión, pues dijo que después de que Alejandro Encinas, encargado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de Segov, condenara la filtración del informe de Presidencia sobre el caso de Ayotzinapa por parte de la periodista Penilei Ramírez, la hija del exalcalde José Luis Abarca, Yazaret Abarca, respondió ante los señalamientos en su contra en este documento y dijo que entre dichos mensajes está una presunta comunicación entre Yazaret, cuyo padre está preso, y una supuesta amiga de la señalada. En dichos mensajes le habría contado a Karen que su papá ordenó el asesinato de 43 normalistas de esta escuela normal. Isidro Burgos, los supuestos mensajes contenidos en el informe filtrado, el cual se encuentra sin ninguna censura. La hija de Abarca expresó pues que los nacos esos venían a hacer un desastre aquí. Mi papá se enojó, ya sabes, mandó a los achichincles, pues ya ves que andaba arriba de los camiones y venían para acá, dice la primera de las comunicaciones. En fin, pues ha habido, te digo, Javier, pues muchas reacciones al respecto. Hoy Andrés Manuel López Obrador avaló que se sepa la verdad de Iguala y que no se oculte nada. Pues ya veremos qué pasa. Pues ese ha sido el ofrecimiento que hemos escuchado durante años. Durante 8 años, la anterior administración y esta. Y cada vez se vuelve más conflictivo, se ve, la gente ya no sabemos qué creer, qué analizar, qué pensar de lo que sucedió. Hay muchas versiones, se ha estado filtrando mucha información sobre cómo van las investigaciones, incluso se dice que pues está contaminando el debido proceso y que parece que hay una intención pues de proteger a quien presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes. El problema es que todavía no se sabe a ciencia cierta qué sucedió con ellos, porque hay unas versiones de que 6 de ellos fueron presuntamente llevados a la zona militar y hay incluso ya militares de alto rango detenidos. Algunos de ellos se han entregado, no fueron detenidos, sino se entregaron a las instalaciones militares con sus mandos superiores. Y este caso, bueno, pues hoy cobra nuevamente relevancia y hay otro tipo también de interés, lo que estamos viendo, ¿no? Lo que vimos en la primera zona militar en la Ciudad de México, bueno, pues de una agresión, de una molestia de paz de familia, aunque muchos de ellos se han desligado de estas agresiones y dice que no son de ellos. El presidente dijo que también que había indicios de que hoy pudiera haber actos de violencia, por lo cual están fortificando el Palacio Nacional para que no vaya a ser dañado.
porque según la información que los servicios de inteligencia mexicanos tenían, es de que iban a lanzar bombas Molotov. Y bueno, este asunto se ha ido complicando, se ha ido contaminando, y el gobierno federal pues establece que va a ir para esclarecer hasta el fondo y castigar quiénes son los presuntos responsables. Hay detenidos, hay nuevos detenidos, hay nuevos actores, entre ellos el ex procurador general de la República, quien está acusado de actos de tortura. Se dijo que se indujo las investigaciones, hubo detenciones sin órdenes de aprehensión, hubo torturas contra personas para que declararan, hay muchas versiones. Y esta filtración que hacen hacia la periodista, bueno, pues trajo también otro conflicto de interés. Y hoy estamos viendo pues que ha salido familiares del exalcalde de Iguala, pues Abarca, quien está argumentando que están contaminando el debido proceso. Pues así esperemos que hoy no vaya a haber actos de violencia, y que este asunto lo que se desea es saber qué sucedió con los jóvenes y dónde pudieran estar vivos o muertos sus cuerpos donde pudieran haber sido sepultados o dónde se encuentran ellos. Hoy hay noticias en todos lados, Javier Francisco, este tema. Me llama mucho la atención un artículo que viene de David Saúl Vela en El Financiero. Dice: el derrumbe de José Luis Abarca, 8 años preso, sin sentencia y con cáncer. No tiene imputación hasta este momento, a pesar de ser un caso tan importante y en el cual pues uno de los fiscales en su momento, procuradores en su momento, está en la cárcel, Francisco. Pero es increíble que uno de los principales señalados todavía no tenga sentencia. Bueno, como ocurre con muchos casos de personas que pues, tienen más tiempo. Pero este caso se supone que era de alto interés nacional. Efectivamente. Entonces... Desde el anterior sexenio. Háyale tú. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Creo que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente, por primera vez que yo recuerdo, el presidente López Obrador, subraya que independientemente de lamentar estos hechos como lo lamentamos todos los mexicanos en su momento, hay una parte donde el presidente subraya que hay personas que se especializan en administrar conflictos, ¿no? Y creo que en el caso de Ayotzinapa, con todo respeto, hay alguien o hay varios que ya están haciendo negocio de administrar este conflicto. Es decir, de cómo utilizar el dolor de padres y madres de familia para pues sacar provecho propio. No lo dijo el presidente nomás al aventón, ¿no? Como dijo él, nosotros venimos de la calle, dijo, cuando llegó a Palacio Nacional. O sea, cuando empezó a haber protestas contra el presidente López Obrador y todo eso, dijo, no, dice, no nos asustan ni tampoco tememos, porque nosotros venimos de la calle. ¿Qué dio a entender? Nosotros es lo que hacíamos antes, pero hacíamos esas propuestas, protestas, ¿no? Pero presumía el presidente, pero nunca quebramos un cristal, dijo, ¿no? O sea, siempre protestamos, pero nunca quebramos, dijo, ni un cristal. Pues acuérdate, después del 2006 allá en el Zócalo. Bueno, el plantón, el comerciante, la reforma. El plantón de reforma. Quebraron, pero los negocios que había ahí. Efectivamente, o sea, ¿cuántos negocios quebraron ahí durante el plantón que hubo en Reforma? Claro. Cuando pedía el presidente voto por voto, casilla por casilla. Pero regresando a este tema, que efectivamente está en todos los medios por el aniversario hoy, creo que cuando el presidente, y en este caso a través del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que es el que ha tenido la carga principal de llegar al fondo de lo que ocurrió esa pues terrorífica noche allá en Guerrero, cuando ya dan a conocer y aceptan que estuvieron involucrados militares, algunos de ellos que pues ya está ascendido a general, y dieron a conocer que prácticamente era falsa la verdad histórica, y agarra y da su versión Encina, ese mismo día salen a protestar en las calles de México algunos padres de familia del caso de Ayotzinapa y varios manifestantes que se le suman, subiendo la mira en su petición, ¿no? Que porque no habían visto que entre las órdenes de aprehensión hubiera la de Enrique Peña Nieto. Entonces suben la mira de que quieren que también detengan a Enrique Peña Nieto, sabiendo de antemano que eso no va a ser posible. No va a ser posible. Entonces, pero es el argumento para que el movimiento siga, para que el negocio siga. Es decir, hay quienes, y eso ya lo sabe la Presidencia de la República, están decididos a pues que esto continúe, ¿no? Cuando no se había visto
que alguien desde Presidencia de la República diera pauta a que se investigara, ¿no?, hechos de este tipo donde estuvieran involucrados miembros de las Fuerzas Armadas. Ningún presidente lo había hecho, y el presidente lo dijo desde un principio: no vamos a solapar a nadie, ni nada, dijo. Entonces, cuando el presidente López Obrador y su equipo, en este caso, les está demostrando que hay toda la intención política de solucionar y llegar al fondo, enfrente, los administradores del conflicto dicen: ¿y después de qué vamos a vivir? O sea, ¿no? Y eso ocurre mucho en la Ciudad de México, lo hemos visto históricamente, inclusive hay grupos que, aunque estén inactivos, ahí están como larvas, listos para cualquier marcha, para cualquier manifestación. ¿Cuántos quieren que llevemos? Tanto por cabeza. Y siempre ha habido comisiones para casos, Francisco. Sí, claro. Aquí en Sinaloa lo hubo para el tema de la Picacho, ¿te acuerdas? Sí, hace algún tiempo? Claro. Hay que acordarnos de lo de Chiapas también, que había una comisión allá. Así es. La verdad. Copa o algo así. La Copa, exactamente. Algo así. ¿No? En fin, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Lo vergonzante es que a estas alturas los padres de los normalistas pues sienten que no han encontrado la justicia, Javier. Eso es lo más indignante para un caso deja tú lo político y todo lo demás, que pues desapareció, que quitó la vida pues a decenas de jóvenes. Así es, y bueno, la demanda que se ve bastante complicada de cumplir es que aparezcan vivos. Nadie ha podido establecer, bueno, solamente parece ser que hay 2 casos ya confirmados de las análisis de ADN en el extranjero, de solamente el cuerpo de 2 personas que sacaron sus restos de uno de los ríos. Pero el resto no se sabe qué sucedió. Hay muchas versiones. La última de las investigaciones que ha hecho es que 6 jóvenes, pues están detenidos militares de alto rango, pues que 6 jóvenes que algunos dicen que los mantuvieron con vida por varios días y después fueron desaparecidos, pues esto se dio en instalaciones militares. Es un asunto que todavía no sabemos si es cierto o esta nueva verdad que nos están dando pues tenga el sustento necesario para determinar qué esto sucedió con estos, pero también qué sucedió con el resto de los jóvenes y por qué están involucradas, parece ser que todas las autoridades del estado de Guerrero. Ya hay señalamientos contra el exgobernador de ese estado que tranquilamente se la había llevado cuando fue un asunto que le explotó en su entidad. Y también el fiscal renunció, ¿no? Así, también el fiscal en su momento, pues de aquella entidad federativa. Es un tema que está ahí vivo y que se ve bastante complicado que se pueda determinar en verdad qué sucedió y quién son los presuntos responsables materiales e intelectuales de este hecho. Así es, Javier. El tema es que el actual gobierno pues también ya entra en su etapa final, en su recta está final. Está en etapa final, ¿no? Y está cargando... Ya pasando el 4º año. Y está cargando con un asunto que pues le heredaron de la administración anterior y que se ve todavía muy lejano que se pueda esclarecer este caso. Efectivamente. Francisco, voy a leer algunos comentarios de la gente antes de continuar, ¿cómo no? Saludos a Carlos Giovanni Valdés, saludos con mucho gusto a Juan Estrella, cómo no, se refiere al caso de las escuelas, tiene mucha razón Juan, para el tema de la prevención de riesgos, a propósito de lo que le pasó a José Antonio en esta escuela del Cerro Cabezón. Con mucho gusto felicitamos al doctor Alonso Bajo con motivo de su cumpleaños, dice Elis López, con gusto. Laura Moreno manda saludos al equipo, Rosa María León también, Almadoris García, Mario Quirós, saludos, como no, con mucho gusto. A Claudia Angulo Carranza, gracias por acompañarnos. A José Roberto, más saludos a Gilberto Angulo. José Roberto Espinosa, saludos. José Luis García Milán, no han atendido el bacheo, el fraccionamiento Nueva Galicia, se ha reportado muchas veces. Luis Alberto Urge, está en pésimas condiciones, Nueva Galicia, esto es en Culiacán, vamos a insistir en el ayuntamiento. Arcelia Verdugo, saludos. Francisco Treviño, saludos a todo el equipo. Patricia Leal, Martín Enrique Pérez, Lucero Legaspi también, Emilia Valenzuela, Javier Núñez, saludos a todos. Interesante la mesa de análisis, dice Francisco Treviño, antes de que se termine su sexenio el presidente debería meter a la cárcel a Peña Nieto. Abel Insunza, saludos a la mesa. Pues algunas opiniones sobre este tema, Francisco Arizmendi, conclusiones. Pero fíjense cómo en la demanda de justicia, quienes administran ya el conflicto abiertamente de Ayotzinapa,
no han pedido cárcel para el que era gobernador en ese tiempo del PRD, Ángel Rivera Aguirre, que presentó su renuncia y todo eso y jamás nadie lo volvió a tocar. No, para nada. Y los abarca, bueno, pues la esposa y su marido. Ellos sí pagaron y siguen sin sentencia ni nada de eso. Pero ojo, el hecho de que la Fiscalía General de la República haya anulado 20 y tantas órdenes de aprehensión indica entonces que no le vio sustento jurídico para eso, etcétera, y va para atrás que le sobró jabón, ¿no? Entonces, esto le va a dar un poco más de gasolina al tema, pero, insisto, desde que dio su informe Alejandro Encinas de cara, pues, a la nación a través de la mañanera con el presidente por un lado, y que nos sorprendió y nos impactó cuando declaró Alejandro Encinas que había sido un crimen de Estado, ¿no? Pues inmediatamente salieron los administradores del conflicto y dijeron, Peña Nieto, queremos que meta a la cárcel a Peña Nieto, y con eso, bueno, pues con eso nos vamos a mantener vivo, porque la verdad, sinceramente, cuando menos en este caso, estamos a años luz, pues de que metan a la cárcel a un expresidente de la República, porque ya sabemos que únicamente podrían encarcelarlo de acuerdo a las leyes que nos rigen, pues si hubiera traición a la patria o alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, es lamentable de que siga un conflicto de este tipo, cuando hay toda la voluntad política de la actual administración, hay que aceptarlo y decirlo, de llegar al fondo de estas cosas. Porque detener exmilitares, pero sobre todo, detener un exgeneral, ¿no? No es cualquier cosa en el día a día en nuestro sistema político mexicano. Hay veces que los ajustes de reglas al interior del ejército mexicano parten del propio ejército al interior, cuando han degradado generales o que etcétera, que les quitan todos las cacharpas que les ponen, insignias y todo eso, pero nunca se había dado que se llegara desde Presidencia de la República hasta el fondo de este caso. Al contrario, en el caso del 68, y hoy lo recordó el presidente López Obrador, Díaz Ordaz dijo de cara a la nación en su último informe que él asumía todas las consecuencias políticas históricas del movimiento del 68, y señaló todavía Díaz Ordaz en aquellos años de soberbia y arrogancia, que si de algo se sintió orgulloso él como presidente de México era del año 1968, es decir, toreando todavía al tigre, toreando todavía. Y después, ¿qué pensamos los mexicanos? Después del 68 ya no se va a atrever el sistema a otro evento. Ocurrió ya con el otro presidente, que era el secretario de Gobernación en el 68, Luis Echeverría Álvarez. Ocurre el 10 de junio del 71 con el halconazo, donde hubo bastantes muertos y represión. Entonces, no se miraba un caso que impactara tanto este tipo, con la desaparición de estos 43 normalistas de Ayotzinapa, y entre ellos hay que decirlo, iba un miembro del ejército que era infiltrado para tener información confidencial de lo que ocurría al interior de ese movimiento, y Alejandro Encinas dijo que de parte del ejército hicieron mutis y no averiguaron ni quisieron irse a fondo dónde había quedado ese miembro de la tropa. Pues ahí está el informe del caso, esta filtración, que hoy molestó, por cierto, también al presidente. Este fin de semana fue la filtración. El presidente López Obrador acusó de una actitud de sopilotes y pidió disculpas a los padres de familia de los jóvenes normalistas. Afirmó que es posible que la información que se compartió fue de mala fe con el propósito de manchar la investigación e impedir la justicia. No se debe de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no solo por eso, sino por los que injustamente le hicieron a sus hijos. Le ofrezco disculpas a los padres. Lo demás es, con todo respeto, una actitud de sopilotes. A lo mejor quienes filtraron el documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, pero nada más, que no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia y de Estado, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acá en los comentarios, José Domingo Hernández dice: a ver, nada más para aclarar, el presidente no se eligió para que tuviera buenas intenciones, porque las buenas intenciones no sirven para nada, se eligió para que cumpla y administre la justicia. Segundo, en todas las protestas hay negocio, hay intereses, y en este caso de Ayotzinapa, obviamente también puede haber intereses de algunos de los participantes. Saludos a Oscar López, a Jesús Loaiza, gracias
Buenos días, ¿qué sería perdón a la patria? Dice Bernardo Covarrubias. ¿Qué sería perdón a la patria? O yo creo que se refiere a la traición. Bernardo Covarrubias, buenos días, saludos a la mesa. Dice el presidente AMLO es especialista en temas de esta índole y fue parte en su discurso de campaña, al igual que otros muchos problemas que se han dado al país, y la realidad es que será pura simulación, vergüenza debería darles, dice. Y lo que los militares detenidos es por represalias a los detenidos y apoyado por ese clan que se llena las manos de recursos, dice, con un presidente corrupto. Bueno, es un tema que sigue vivo en la opinión pública también nacional. Javier Cabrera, sí, pero también lo que le está metiendo bastante ruido, y esto sí llama la atención, es que sí, sin duda hay un interés de que esto no se sepa, de que no se esclarezca a fondo de qué sucedió esa noche allá en Iguala con esos jóvenes estudiantes. El que haya solicitado el desistimiento de las órdenes de aprehensión, se dice que ha entrado en un conflicto de intereses dentro de la misma fiscalía, porque lo hicieron funcionarios que no estaban facultados presuntamente, porque no forman parte de esta unidad especializada que fue creada para investigar el caso de Ayotzinapa, quienes son que deben de marcar la ruta jurídica a seguir. Entonces hay alguna intención ahí de tratar nuevamente de desviar la investigación, y bueno, las filtraciones también tienen que tener algún tipo de motivación, pero también la sociedad debe conocer qué está sucediendo con este caso y hacia dónde van las investigaciones. Hoy todavía no se puede esclarecer o decir en verdad qué sucedió. Hay demasiadas dudas sobre en verdad qué sucedió y quién pudiera ser los participantes. Pudiera también ser parte también de una venganza de tipo política y de tratar de inmiscuir o de exonerar a algunos de los involucrados. Y de que siempre hay gente ajena a este tipo de movimiento del dolor con otro tipo de intención, siempre ha habido y siempre va a haber quienes traten de sacar raja económica o raja política. Pero ya hace muchos años, Javier. El problema es que entre más tiempo va a pasar, esto se va a ir contaminando más, y yo lo veo bastante difícil que se vaya a saber en verdad qué sucedió y quiénes fueron los participantes. Porque ya ves que hasta algunos de los detenidos ahora le están diciendo pues que no tendrían por qué estar detenidos, Así ¿no? es, muchos que se dice que fueron torturados para obligarlos a decir lo que hoy se está desmintiendo. La verdad histórica. La verdad histórica. ¿Y qué irá a pasar con el ex procurador? Yo creo que muy pronto lo veremos fuera del ¿También? penal. Sí. ¿Algo más, Francisco, en conclusión? Sí, sobre todo que el ex procurador general de la República de aquella época, Jesús Murillo Caram, tiene problemas serios de salud, y pues no se descarta que le den, en caso de que le siga el proceso, detenido, le den la prisión domiciliaria y para que tenga atención médica, o simplemente pues disculpe usted, pero nos equivocamos, en fin. Así es. De hecho, cuando durante la actual administración, al inicio, empezaron a liberar a muchos de los detenidos en aquel caso de Ayotzinapa, porque ya empezaban los trascendidos de que muchos habían sido torturados, etcétera. Entonces, eso empezó a generar la libertad de varios de los detenidos de aquella versión de la verdad histórica de que decía Murillo Caram. Pero de repente, oh sorpresa, desde el gobierno dijeron, tranquilo, no les abras la puerta a todos, porque también tenemos indicios de que muchos de los que tú detuviste pues sí estuvieron verdaderamente involucrados en eso, ¿no? Entonces, y ahí pues medio le pararon. En fin, que inclusive hay quienes dicen que la versión histórica de Encinas es igual a la de Murillo Caram. No, se parecen, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque Murillo Caram nunca involucró a miembros del ejército. ¿Y quién salió en aquel tiempo a defender al ejército y dijo, no, ningún organismo, por muy internacional que tenga, va a venir a meterse a mis cuarteles? ¿De la defensa? El secretario de la defensa, el general Salvador Cienfuegos. Y a partir de ahí, caray, ya nadie se metió. Y el actual secretario de Marina, pues era el encargado ahí de la Marina en el estado de Guerrero. En fin, esto tiene muchos ingredientes, y desde luego el ejército, la Marina, a través de sus áreas de inteligencia, que las tienen ambos, y por cierto, muy a fondo, pues tenían más información de todo esto. Entonces, ¿hasta qué punto lo logrado por Encinas ha sido con aportaciones de la Marina y de la Defensa Nacional actualmente? ¿Por qué?
pues simplemente y sencillamente el almirante actual haber dicho yo no tuve nada que ver en esto, ¿no? Y el general actualmente Crescencio Sandoval igual, aquí está la información, y se procede, pero entre más pase el tiempo, entre más no quede conforme los padres de familia y las madres de familia, pues los vividores de administrar estos conflictos encantados de la vida. ¿Por qué? Porque puede entrar otro sexenio y ellos seguir con la misma bandera hasta que se vaya apagando la flamita de que ya no hay nada, ya no hay negocio, y buscar otro nuevo negocio. Aquí en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, conocemos cómo se manejan estos casos, ¿no? De quienes salen y de repente aparecen y encabezan una lucha aquí, una lucha allá, y andan buscando dónde está el conflicto para llegar y presentarte y decir, nosotros podemos, yo te lo resuelvo, ¿no? Me imagino. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa, y pues mando mi más sentido pésame y un abrazo enorme a Genaro García Castro por el fallecimiento de su hermano Óscar García, ahí en Juan José Ríos. Ahí están todas las pompas fúnebres. Y Genaro es un hombre dentro de la administración pública, para un servidor, lo conozco, un hombre fuera de serie en cuanto a su trayectoria y gran amigo, y pues te mando un abrazo, mi querido Genaro, y desde luego también, ayer fue un día muy agradable, me fui a echar unos frijoles aquí a la churrasquería, ¿cómo se llama? Un platito allá en Aguizal, y ahí saludé, pues nada más y nada menos que pues a una fan de este programa que le manda saludos a la mesa. Saludos. Que es Matilde Pérez Álvarez, esposa del amigo Papachoris. Y luego pues también nos sigue más permanente la suegra de Papachoris, doña Olga Álvarez Pompa. Y también saludé ahí a doña Cuquita de Rodríguez Sarmiento y a su hija, que la verdad siguen el programa, y eso te da mucho gusto cuando sabemos que no estamos solos. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Javier. Pues muy buenos días, Sinaloa. Esperemos que este caso pronto conozcamos la verdad. Esperemos que sí. Y estaba dejando al final también el pésame para Genaro García Castro, secretario del Ayuntamiento de Ahome. Nos envió también la alcaldía de Ahome, el presidente municipal Gerardo Vargas Landeros, la síndica procuradora, los regidores y funcionarios, una condolencia para el secretario del ayuntamiento por el fallecimiento de su hermano, el señor Óscar García Castro, que está siendo velado en la que fuera su última morada, en la calle 3 y avenida Maiculi, ahí en el estero de Juan José Ríos. Para familiares y amigos, nuestro pésame a Genaro García Castro. Y también muy temprano reportamos acá en la salida Imala unos materiales ahí que estaban sobre el acotamiento y que eran peligrosos. Quiero decirle que lo reportamos al Ayuntamiento de Culiacán y ya los retiraron. Esta mañana se activó el equipo ahí de la administración de Juan de Dios Gámez, ahí justo al enfrente a la Ciudad Educadora del Saber, este complejo educativo, y bueno, pues ocasionaba algún riesgo, sobre todo para quienes circulan por la noche, en bicicleta, en motocicleta, quién sabe quién dejaría ese concreto ahí. Ya lo quitaron los trabajadores del ayuntamiento. Muchísimas gracias. Así nos despedimos.